Ampli, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presenta. ¿Qué tal, amigos? Soy Manuel Camacho, en una edición más del programa Leyendo, que es Gerundio. Tengo mucho gusto en presentar con el agrado de costumbre a nuestro buen amigo Jesús Yáñez. ¿Qué tal, Jesús? Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pues aquí a la orden de qué has pensado, qué tienes en mente para que esbocemos, aunque sea rápidamente, somos víctimas del tiempo, en este programa de ahora. Sí, por desgracia es un espacio muy breve y bueno, tratar de ser lo más sucintos posible en esta historia. Y hay una historia emblemática. Hace días, el 12, si mal no recuerdo, falleció Sergio Pitol. El 13 de abril. El 13 de abril, perdón. Entonces, sé que a ti te llega profundamente esta historia. Así es, y creo que a mucha gente. Sí, a mucha gente. ¿Qué recuerdos tienes tú de Pitol? Fíjate que es un escritor mexicano. Él nace en Puebla en 1933. Sí, así es. Fallece a los 85 años. Y él calculo que tendrá una obra, unos 20 libros, una veintena de libros. Más o menos, entre novela, cuento, sí. Ensayo, incluso tiene historias autobiográficas. Así. Él ganó incluso un premio Cervantes. Oye, sí que es, pues yo creo pocos, que pocos mexicanos, vamos, está Fernando del Paso, hasta donde recuerdo, la misma Elena Poniatowska. Sí. O sea, que es como el equivalente al Nobel para nuestro idioma, ¿no? Español, o sea, de literatura. Sí era seguir haciendo de las grandes ligas, valga la expresión, la historia literaria de Pitol, ¿no? Sí. Y te digo, a mí en lo particular me llega mucho porque, digo, pese a que nunca tuve relación directa con él, por ahí a principios de año, alguien, supongo que ya estaba enfermo, alguien en por Facebook, desgracia pasó mucho Facebook, tiempo pidió que fuéramos contacto. Yo creo que fue alguno de sus asistentes. Para mí me llenaría de orgullo pensar que había sido él, con todas las locuras que comparto en Facebook. Sí. Algo le habrá llamado la atención. Y la verdad sí me llegó profundamente su muerte. Digo, tengo otro escritor como contacto, Ignacio Solares. Ya sea pues muy destacado, sí. Sí, digo, no, quizá no sean del mismo nivel, pero vamos, son... Pero Solares en su estilo, Así ¿no? es. Sí, en frente de la revista de la más, universidad, etcétera. Tiene que ver más con eso, ¿no? Y yo creo que sí, pues deja un gran hueco en las letras mexicanas, de habla hispana, diría yo, no solo en las letras mexicanas, y tiene libros entrañables. Para mí, fíjate que también hay otro aspecto que es, lo estoy comentando en nuestra revista Mexiqueño, que originalmente lo conocí, yo sabíamos decir, no conocí personalmente, por desgracia, pero que supe de él como traductor, y que gracias a esa labor, que es difícil porque no siempre se traduce como es adecuado, etcétera, a veces se desvirtúa lo del escritor original. Él respetaba mucho eso, pero gracias a él conocí a muchos autores que menciono obviamente, sobre todo de eslavos o de Europa Central, que creo que sin él, en el caso mío, que aunque soy lector no tengo acceso así a círculos muy íntimos, pues habrían pasado de noche. Sí, casi son desconocidos. Así es, son desconocidos. Entonces está Tibor Dadi, está Kazimierz Brandi, está que el apellido es un tanto difícil, Andrzej Segewick me parece que es, y sobre todo Witold Gombrowicz, ¿no? Que es para mí uno de los grandes y a veces tan cercano como los mismos latinoamericanos. Sí, y fíjate que encontré una frase, un pensamiento que a mí se me hace interesantísimo, que coincide un poco mucho con lo que hemos venido hablando, que dice Pitol: uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, unos cuantos amigos, algunos amores bastante fallidos. Así es. Y remata con a mi juicio es un aforismo, Manuel, dice: uno es una suma mermada de infinitas restas. Así es, así es. Yo creo que si el libro nos cambia la vida, o nos hace, insisto, mejores seres humanos o menos peores, yo creo que
Ojalá los amigos se pudieran acercar a la literatura, sea la que sea, y yo creo que la letra nos cambia en buena medida. Es uno de nuestros objetivos, y no es que el único, invitar a todos los amigos, a todas las amigas, amigos, a que lean. Siempre he insistido en el placer que significa abrir un libro, o en todo caso el placer que puede representar llevar una tableta con uno mismo y en cualquier sitio leer lo que uno tenga archivado, que además la capacidad de esos dispositivos es tan grande que puedes llevar varios libros, y además con la facilidad de tener su propia iluminación, aumentar el tamaño de la letra. O sea, hay muchas facilidades para leer, y en cada una de ellas creo que puedes encontrar fácilmente ese placer de la lectura. Sí, ahí coincido, y sí, si bien es grato abrir un libro, yo creo que lo más grato es cerrarlo una vez concluido, porque ahí hay un tesoro invaluable. La gente, no es poca gente, quiero pensar que habrá mucha gente en algún momento que se abisme en la palabra, porque la palabra, insisto, Manuel, nos hace reflexionar sobre lo que somos y por qué somos lo que somos. Así es. Inclusive alguien también, en este momento no lo cito más porque no recuerdo exactamente cómo, pero habla mucho de que somos nuestros amigos. Así es. También. Inclusive hay una frase también extraordinaria que, para variar, no tengo a la mano, la buscaré y citaré textual, acerca de cuando un amigo se va. Es muy bonita la frase, muy solidaria, muy humana, pero tampoco la puedo decir de memoria, ¿no? Perfecto, Manuel. Perdería un poco. Vamos a un breve corte y continuamos en Leyendo qué es Gerundio, rememorando a Sergio Pitol. Continuamos en Leyendo qué es Gerundio. Estamos hablando de Sergio Pitol, escritor mexicano fallecido el pasado 13 de abril. Hablábamos, a Manuel sí. Explicaba la parte de la pasión de Pitol como traductor. Así o la es, característica. Que insisto, yo lo conocía más como traductor, casi me sorprendí cuando me enteré que era autor, ¿no? Sí, tiene bastante obra y libros muy interesantes que los amigos apasionados de la letra podrán ir descubriendo poco a poco. Y una acotación que sí quisiera hacer, Manuel, sí. Que quiero hacer, es cómo, ¿a qué obedece que Pitol tuviera esta característica de traducción, ¿no? De traductor y de varios idiomas. Sí, él formó parte del servicio exterior durante un buen tiempo, creo que 30 años por ahí, quizá más. Entonces él viajó por distintas partes del mundo, en particular la zona que mencionabas. Sí, estuvo en Polonia, así es. Barcelona, sí, sobre todo. Toda esa parte. Entonces yo creo que es importante hacer este señalamiento para saber un poquito más de este escritor mexicano que sí hace diferencia en las letras mexicanas, ¿no? Y ya nada más para terminar con el aspecto de Pitol, considero, los lectores que conocen más que un servidor, estarán de acuerdo en que tuvo gran influencia en su creación en todos sentidos, desde pequeño, su abuela. Ah, mira esa historia. Así es, y parece que era la abuela materna. Bien, pues vamos a cambiar rápidamente de tema porque el tiempo se nos va, para variar. ¿Tenías tú alguna otra cosilla ahí guardada Manuel, bajo la manga? Hay una historia que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en Argentina, sí. Que se celebra del 26 de abril al 14 de mayo. Imagínate qué delicia poder asistir, lo cual no es muy fácil para nosotros en este momento. Sí, por desgracia, ¿no? Y una de las reflexiones que he venido haciendo en torno a esta historia, que es curioso que en un país como Argentina, que tiene cualquier cantidad de autores emblemáticos, citaré dos nada más, Jorge Luis Borges y el otro argentino, ahí se me fue. No, está Bioy Casares, está Julio Cortázar. Bueno, hay cantidad pero enorme. Te digo, algunos de los más emblemáticos. Ninguno recibió el premio Nobel. No hay ningún argentino que tenga el premio Nobel de Literatura. Nada, es que eso valdría la pena comentarlo en un capítulo aparte, la entrega del Nobel. Así es. Aquí entre nos lo siento más político y más oportunista. O sea, siempre se entrega a alguien en un momento por algo.
no Sí. tanto por su mérito literario. Sí, yo ahí coincido, se ha ido destiñendo paulatinamente, ya hay más intereses políticos, quizás hasta económicos en algunos momentos. Y a veces muy personales, una imbricación muy personal, muy íntima, por decirlo así. Inclusive creo que este próximo Nobel de Literatura se suspenderá una vez más por problemas internos de miembros de la Academia Sí, Sueca. sí, hay un escándalo ahí, Así pero es. igual ya, como tú bien dices, lo abordaremos en otro momento. Y entre las personalidades que estarán en la feria está Paul Auster, está Muy bien. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, otro Nobel, Peruano. Coetzee, John M. Coetzee. Ah, magnífico también, sudafricano creo que es, ¿verdad? Sí, tiene una Así obra es, bastante, sí. bastante interesante. Y va a estar hay varios mexicanos y uno de los más importantes, quizá no demeritando a los demás, es Juan Villoro. Él está Una ahí. gente muy actual además. Sí, y una de las cuestiones importantes de Juan es que no solo escribe cuento infantil, ha hecho novela y es un apasionado del fútbol. Y del rock también, Y del además. rock. Entonces incluso hace poquito, si mal no recuerdo, una universidad de la Ciudad de México le dio un doctorado honoris causa por la historia literaria que él tiene. Bien. Pero me ibas a comentar algo más de algún otro escritor argentino. Sí, fíjate que tengo el honor, la verdad, me satisface profundamente el haber participado en un libro de un escritor argentino de origen japonés, se llama Andrés Asato. Él escribió el año antepasado un libro interesantísimo que se llama No sabían que somos semillas. ¿Y el tema es? El tema tiene que ver con la desaparición de 17 jóvenes de la comunidad japonesa, argentinos de origen japonés, durante la dictadura militar argentina, de 1976 a 1982 más o menos. Hubo 30.000 muertos desaparecidos. Sí, fue una de las dictaduras militares más sangrientas de América Latina. Y me comentabas algo de que alguna invitación hacia ti para escribir, aportar alguna cosa al libro. Hay una historia ahí, trataré de ser muy breve, entre Andrés y yo. Él estuvo acá en 1994 y en aquel entonces era reportero de las páginas de deportes del periódico El Financiero, y le llamó la atención lo que yo hacía en la parte reporteril y lo que él veía publicado. Y me contactó y desde entonces tenemos una entrañable relación, y él me invitó a participar en el libro. Qué bien. Es su primer libro hasta donde recuerdo, y es una muy breve participación. Pues si la tienes a la mano, sí, sería bueno escucharla, ¿no? Si es breve, sobre todo. En la página 87, así es. Tiene que ver con son varios casos que trata él de Sí, desaparecidos, son 17 ¿verdad? casos, sí, son 17 y casos. lo que tú dices tiene relación con uno, me imagino. Sí, es Ricardo Dakuyaku. Es una historia como la de todos, o sea, cómo fueron desaparecidos, valga la expresión, como por arte de magia. Y mi reflexión va un poquito encaminada a cómo las minorías son discriminadas en cualquier rincón del mundo. Así es. Sean de la diversidad sexual, de las etnias, en el caso de México, las etnias, en fin, hay esta característica donde pensamos que la mayoría tenemos la razón y no siempre es así. Así es. Mi participación dice lo siguiente: sin darnos cuenta todos somos extranjeros sobre la tierra. Muy cierto. Mas la sangre borra toda nacionalidad bajo la piel. Todos la tenemos teñida del mismo color. El tono de la dermis, pienso, es un accidente geográfico. Con solo mirarla suele aterrarnos la diferencia del otro o la otra. Así es. No nos percatamos que lo único que nos iguala, además de la sangre, pobres y ricos, es una inconmensurable trinidad: amor, dolor y locura. La encontramos sobre todo en libros, ejemplos: El Quijote de la Mancha, La Metamorfosis, El Principito. Hay un sinfín de obra. Y la literatura, a los jóvenes, cuando me invitan a dar charlas, nos hace mejores seres humanos o menos peores. La historia de Ricardo Dakuyaku, y que en este texto renace, es un ejemplo. Aprendemos a aceptar la diferencia a través de ellos. Se es lo que se lee,
porque todos somos iguales a la luz de la luna y bajo el rayo del sol. Muy bien, muy bien. Vamos a un corte, Manuel, y continuamos. No me dicen que podemos seguir en esta historia. Y una de las cuestiones que le da un valor agregado al libro de Andrés Asato, Manuel, es Sí. en la contraportada hace referencia a los 43 chicos de Ayotzinapa. Él se quedó tan prendado de México que le duele profundamente en la Claro. piel y en la entraña lo Claro. que ocurrió con los 43 chicos desaparecidos de Ayotzinapa. Claro, pues mira, como el tiempo se va, si me permites, quisiera yo nada más hacer una recomendación acerca de, justamente de Argentina, de una escritora muy actual. Ahora déjame localizarlo, porque no tengo, muchas cosas son de memoria, pero otras son de... ya encontré su nombre, es que no es tampoco tan fácil, ¿eh? Entonces la idea es que si quieren estar al día en literatura argentina, gente contemporánea, lean a Samantha Schweblin. Se los deletreo S-C-H-W-E-B-L-I-N-G, Schweblin, que apenas llega a los 40 años más o menos, Está joven. con su profunda, aquí digo de la obra, con su profunda distancia de rescate. Un tanto difícil, pero de gran utilidad. Y estarán muy actualizados en cuanto a autores argentinos. Sí, y yo creo que retomando esta historia de las ferias, se acaba de realizar una en el Palacio de Minería hace algunos días. Sí. Estuvo interesante, hubo buenas intervenciones hasta donde yo alcancé a leer. Y yo creo que ojalá hubiera más ferias de libro en la ciudad para fomentar la lectura que hablábamos, que en el caso mexicano es muy poca gente que tiene el hábito de lectura, por desgracia. Y ojalá también estuvieran más al alcance de nuestros bolsillos, que es una situación un tanto difícil. Y parece mentira, pero obviamente los vaivenes de la economía nos afectan mucho, porque nosotros tenemos que pagar euros, pagar dólares, etcétera. Para rematar ya este programa, mi querido Jesús, amigos muy, muy queridos, quiero recordar una frase de Mallarmé, muy pequeña pero muy interesante. El mundo solo existe para llegar a un libro. Es muy bueno. Dicho por Mallarmé, que en sí dice todo. Así es. Pues no sé si ya estamos llegando al límite de nuestro programa. Pues sí, agradeciendo la compañía de los amigos que nos siguen leyendo, que es Gerundio, Manuel, y tú tienes la última palabra. Pues nada más, efectivamente, repetirles la invitación más cordial a que lean. Y para recomendaciones, bueno, tenemos muchísimo. Nada más para que se diviertan, les recomiendo a reserva de entrar en detalle a Eduardo Mendoza, un gran escritor español. Y si pueden encontrar El asombroso viaje de Pomponio Flato, lo van a disfrutar plenamente. Es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Jesús. Hasta luego, Manuel. AMPLIT, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentó